Qué bueno verlos y qué bueno poder tener el privilegio. El privilegio no es, es mío, de poder eh, hablar y examinar este tema. El privilegio ha sido porque pues mientras estudiamos el tema del pecado, siempre tendemos a veces a mirar a los demás o mirar el pecado de los otros, pero creo que si lo miramos empezando por mí, tiene otro sabor diferente. Entonces, el privilegio ha sido porque el Señor pues me ha hablado muchísimo estos días y he podido realmente examinar mi propio pecado. Así que quiero invitarlos a todos a que hagan ese ejercicio, ¿no? Mientras hablemos de pecado, miremos nuestro corazón, vamos examinando, vamos haciendo ahí esa introspección y nos vamos y vamos viendo cómo va la cosa ahí adentro, ¿no? Seguramente al revisar y examinar no nos vamos a hallar muchas cosas buenas, ¿no? Realmente vamos a ver que hay muchas cosas que no están en su lugar y necesitan atención, ¿sí? Precisamente ese es el tema de hoy, pero quiero que una vez más mis hermanos me permitan orar eh, en dirección de esto. Señor, como lo decía Padre hace un minuto, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a mirar, a revisar, a examinar nuestro pecado y que nos permita, Señor, definitivamente disponer nuestro corazón, humillarnos, bajarnos, Señor, de nuestro orgullo, bajarnos, Señor, de nuestra arrogancia para ver, Señor, precisamente lo que estamos mal, Señor, frente a ti. Al abordar el tema del pecado, Señor, definitivamente tenemos que vernos a nosotros mismos y acudir, Señor, al trono de la gracia. Así que venimos a ti, Señor, y te pedimos de antemano, Señor, que nos perdones, que nos santifiques, que nos limpies de nuestra maldad y nos guíes, Señor, a ser cada vez más como tú. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hay harto por hablar, así que vamos a iniciar de una vez. El tema que me correspondió es la malignidad del pecado. Así que ya de entrada, el título nos dice que el pecado es malo, ¿sí? ¿Cuántos creen que el pecado es malo? ¿Sí? Bueno, no es que a veces yo digo, no, mi pecado no es tan malo, porque a veces tendemos a eso, ¿no? Miramos el pecado de los demás y decimos, con respecto a los de afuera, yo como que no estoy tan mal, ¿no? Mi pecado no es tan malo. Hace unos meses estudiábamos eso con las damas en un capítulo del libro que ellas están estudiando y se llamaba así, ¿no? En realidad mi pecado no es tan malo, pero ya de entrada tenemos que entender que sí es malo. Y hoy vamos a ver qué tan malo es, ¿sí? ¿Qué tan malo? Vamos a ver. Entonces, para iniciar, quisiera que miráramos a la luz de una ilustración em, qué tan malo es. Se ha comparado la malignidad del pecado con el cáncer. Creo que este no es un tema ajeno para nosotros, ¿sí? Otro, otra forma de describir o de nombrar el cáncer es precisamente malignidad. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer básicamente es una enfermedad que ocurre cuando algunas células del cuerpo comienzan como a crecer, a multiplicarse y lo hacen de una manera que es descontrolada. Entonces ese crecimiento que es anormal forma tumores, en otros casos se extiende a otros órganos y eso es lo que se llama metástasis, ¿sí? Y todos creo aquí que no hemos sido ajenos a este tema. Nuestra familia, nuestra iglesia, hemos tenido personas conocidas que han padecido esta enfermedad y para muchos de nosotros este tema es sensible, es delicado, porque hemos visto los estragos que
hace el cáncer en la salud de una persona, ¿verdad? Por eso el cáncer se llama así, malignidad. Un ejemplo es cuando escuchamos de pronto, no, es que el médico diagnosticó un tumor maligno, ¿sí? Y debido a esto, entonces cuando el cáncer se identifica, se deben tomar acciones, ¿sí? De inmediato, eso es de una. Y la persona entonces inicia un tratamiento. De lo contrario, ese cáncer puede extenderse y provocar una muerte rápida. Entonces, cuando escuchamos la palabra cáncer, trae temor, ¿cierto? Debe traer temor. A veces hablamos con mi hijo del cáncer porque es un tema que a él lo inquieta y, y él lo trata con temor. Y lo hablamos y la idea es, cuando lo hablamos, pues traer cómo explicarle en qué consiste eso. Pero bueno, de esa manera entonces el pecado es como un cáncer. Digo, es como, ¿sí? Esto es una ilustración, no voy a decir que el pecado es un cáncer, no, es como un cáncer. Es una malignidad espiritual o moral. Anteriormente el pastor Humberto nos estaba hablando y nos llevaba a reflexionar sobre la desaparición del pecado. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Es decir, que en nuestra sociedad no vemos o no entendemos realmente que el pecado es pecado y que es malo. Para muchos el pecado no existe. La idea del pecado ha desaparecido de nuestro lenguaje y aún está desapareciendo en las iglesias. Eso es lo que veíamos hace 8 días y hace 15 días. En los sermones se suaviza el tema del pecado, ¿no? Ya no se menciona mucho o se le cambia el nombre para no herir susceptibilidades. Y en otros casos, entonces la palabra de pronto no ha desaparecido. Ese puede ser el caso de nosotros, ¿no? Nosotros que hoy nos llamamos bautistas, reformados, bíblicos. No, pues el pecado es cierto, es cierto, no ha desaparecido, pero de alguna manera nos creemos moralmente superiores y como que es algo que ya no tiene que ver conmigo. Entonces condenamos a los que cometen los pecados escandalosos. Y al igual que un cáncer, el pecado en muchos de nosotros, recuerde que estamos hablando de nosotros, ¿no? En muchos de nosotros es como silencioso, es como una enfermedad silenciosa, crece y crece dentro de nosotros y sin darnos cuenta, a veces ya ha hecho una cantidad de estragos en nuestra alma. Así que esto es el tema. No podemos obviar el pecado, no podemos ignorarlo, necesitamos colocarle una atención inmediata. Y así como en las enfermedades, a veces hay síntomas de que algo no está bien. Hay algunas señales de que algo está pasando allí. Y cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando del corazón. Algo está pasando allí. Pero tenemos que darle importancia y tenemos que atenderlo pronto. Entonces, si el pecado es malo, si el pecado es como un cáncer, si el pecado es dañino y nos hace daño, ¿qué sería bueno que nosotros hagamos? ¿Qué tendríamos que, en primera medida, o sea, tomando la ilustración del cáncer, qué deberíamos hacer? Identificarlo. ¿Qué dijeron? Entrar en el tratamiento. Sí, sí, sí. Pero ese sería ya como el segundo paso, ¿sí? Si es primero mejor identificarlo, ¿cierto? Es lo más importante, ¿no? A veces nosotros podríamos estar desapercibidos de algunas cosas que pasan, como dice el salmista, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. No nos hemos apercibido de ciertos pecados. Creo que los pecados que hemos llamado como respetables son esos pecados precisamente que no identificamos fácilmente. Entonces necesitamos identificar el cáncer.
Voy a hablar harto del cáncer esta mañana, así que me perdonan mis hermanos. Aquí es donde se hace necesario que identifiquemos el problema, ¿sí? Que identifiquemos el cáncer que nos devora, pero que también que vayamos a la raíz del problema para poderlo erradicar, para extirparlo. Porque si se deja allí, ¿qué va a pasar? Se extiende, ¿cierto? Puede contaminar otras áreas, puede contaminar otras áreas en mi vida y provocar, si lo podemos decir así, una metástasis espiritual. Y aún contaminará, hablando del pecado, a otros, ¿cierto? A los que nos rodean. Le hará daño a la iglesia. Ustedes, mis hermanos, son iglesia. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué pasa si un miembro del cuerpo se duele? Todo el cuerpo se duele. Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, si nosotros impartimos gracia a los que nos escuchan cuando hablamos palabras buenas para edificación, pues va a pasar lo contrario si de nosotros salen palabras malas. No vamos a impartir gracia, sino más bien vamos a esparcir nuestro pecado. Bueno, entonces identificar el pecado. ¿Por qué entonces sería necesario, sería bueno, sería importante identificarlo? Bueno, ya hemos dicho algunas cosas, pero me gustaría que ustedes dieran algún par de opiniones. ¿Por qué sería bueno identificar? ¿Quién? Para iniciar un tratamiento, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más dijeron por ahí? ¿Están de acuerdo con la hermana Cecilia? ¿Sí? Necesitamos iniciar un tratamiento de inmediato. Aquí el tema con el pecado es que dice la palabra que no hay justo ni aun uno, ¿cierto? Así que todos estamos en la misma condición, necesitamos un tratamiento, ¿verdad? Porque al final, mis hermanos, el pecado no es tan inofensivo, ya vamos a hablar de eso. No se trata de un simple chisme, por ejemplo. No se trata de un comentario inocente. ¿Sí? Es algo más que unas palabras hirientes, es más que un pensamiento maligno que pensamos porque no se expresa, ¿sí? O sea, al final como yo no lo expreso no tiene nada de malo, es un pensamiento que yo tengo ahí, pero como no lo expreso entonces no hay pecado. Ahí hay síntomas, tal vez leves, pero eso no quiere decir que adentro no esté ocurriendo nada. En nuestro interior está creciendo algo maligno. Y finalmente, lo que nosotros expresamos, lo que pensamos, lo que hacemos, todo eso es una manifestación de algo que se está produciendo allá en nuestro interior. El pecado que mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. Y ya lo vamos a llamar como es, pecado. Es el pecado que mora en nosotros. Estamos hablando de la carne o de esa naturaleza pecaminosa que hablábamos la vez pasada. Pablo habla de ella como si se tratara de hecho de una persona. Busquen ustedes ahí en Romanos, capítulo 7, versículo 8. Romanos 7, 8 al 11. Alguien que lo lea fuertemente. ¿Lo tienen? Romanos 7, 8 al 11. Dale. O- Capítulo 7, versos 8 al 11.
¿Sí? Pablo habla como si fuera una persona. Haciéndole una exégesis profunda a ese pasaje, ¿qué entendemos? Que el pecado es malo, ¿cierto? Usted dice, "Ish, una exégesis profunda". Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Si el pecado entonces es tan malo que produce en mí toda clase de codicia, que puede matarme, ¿sí? Definitivamente entonces es importante que lo identifiquemos, ¿verdad? Así de sencillo como con el cáncer. Si no identificamos el pecado, estamos muertos. ¿Cierto? ¿Les parece lógico? Si no lo identificamos, estamos muertos. Y si lo identificamos, entonces hay que hacer algo. Necesitamos un médico especialista de manera urgente, mis hermanos. Y una vez hallamos a ese médico, se hace necesario seguir sus indicaciones, es decir, el tratamiento. Y creo que la analogía del cáncer pues se queda como corta un poco para hablar del gran mal del pecado. ¿Sí? Porque el pecado realmente es peor que un cáncer. Trae consecuencias eternas, si lo podemos decir así. Pero por lo menos nos va a dar una idea del peligro de no identificarlos. Del peligro de no identificar y del peligro de no hacer nada, de no arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, aunque nuestros corazones, en el caso de nosotros que somos creyentes, aunque nuestros corazones han sido renovados y han sido librados del dominio del pecado, o sea, el pecado ya no nos gobierna, ya no somos practicantes, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, hay ahí un remanente de pecado que queda allí en nuestro corazón y que libra una guerra dentro de nosotros. Entonces, tenemos que reconocer el pecado, eso es importante. Y una vez identificado el pecado, necesitamos reconocer el peligro del daño que causa en nosotros. Esa, mis hermanos, es nuestra realidad. Si no lo reconocemos, pues le daremos largas a ese pecado que nos va a matar. No podemos nosotros resistirnos a la realidad de que el pecado todavía mora en nosotros. A veces creemos que no, es que una vez en gracia siempre estaremos en gracia, una vez libres siempre libres, una vez perdonados siempre perdonados y ya. Entonces lo que yo hago no es pecado, eso no es lo que dice la palabra. El pecado sigue teniendo manifestaciones en nosotros y nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para aprender a identificar eso, reconocer ese peligro. ¿Por qué? Dice Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y sin remedio. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo comprenderá? Y la respuesta es Dios, ¿no? Bueno, hablemos rápido del tratamiento del pecado. El cáncer entonces que es detectado y que es tratado en muchas ocasiones, bueno, hablando del cáncer como enfermedad, puede curarse, ¿cierto? En muchas ocasiones hemos visto personas que se curan, ¿sí? Si es detectado a tiempo. Pero hay casos donde el cáncer vuelve a aparecer. ¿Han visto esos casos? Vuelve a aparecer, ¿sí? Y reaparece en otro lugar. El cáncer es como una enfermedad engañosa, silenciosa, es traicionera. Nuestro corazón, mis hermanos, el corazón del hombre es engañoso y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dice Jeremías. El pecado muchas veces es consentido por nosotros. Lo albergamos ahí en nuestro corazón y convivimos con él como si fuera algo natural. Lo aceptamos y de hecho nos acostumbramos a él. No sé si a ustedes les ha pasado
que a veces uno anda con un dolor de años. Este dolor lo tengo de años y ya, pues yo como que ya me acostumbré a él, ¿sí? Es el lumbago que me acompaña siempre. Mis hermanos, nosotros con el pecado no nos podemos acostumbrar a él. Es que yo soy así. Es que esa es mi lucha. Y nos cubrimos con esa justificación. No, es que esa es mi lucha, esa es la lucha de toda mi vida, pero ¿está haciendo algo por eso? Entonces aquellos pecados que son como ese lumbago con el que nos hemos acostumbrado a vivir, los empezamos a tratar, sí, sutil, son esos pecados respetables, aceptables, como ese cáncer que no le hemos dado importancia, que no le damos tratamiento, lo dejamos avanzar, nos engaña, nos hace pensar que mi pecado no es tan malo, nos hace creer que de hecho no es pecado y empezamos a buscar cómo justificarlo, ¿no? Y nunca nos detenemos a pensar en eso. Ya es algo con lo que yo vivo, es mi lucha, pero nunca hago nada. Mis hermanos, la solución al pecado no es salir de este lugar hoy de pronto enojado, porque sientes que otra vez están hablando de pecado. Mis hermanos, vamos a hablar de pecado todo este tiempo, por lo menos este año y un poco más. Es que es importante identificarlo y es importante hablar de esto. Así que, pues mi hermano, puedes enojarte o puedes empezar a examinar ese pecado. Como que tú dirás, "Güey, no habrá otra cosa de qué hablar". No, no hay más de qué hablar en este momento, sino pecado. Todo es condenación. Pero tranquilo, mis hermanos. Siguiendo la idea del libro que estamos nosotros estudiando, hasta aquí, mis hermanos, hemos hablado de pecado y condenación, pero ¿sabes? Las cosas se ponen peor. Se ponen peor porque lo cierto es que el pecado no hace sino traer malas noticias. El pecado es lo peor que nos pudo pasar a la humanidad. Es lo peor que puede hacer la humanidad. Es la peor noticia para todo el mundo y no es exageración. Es grave. El pecado es grave. Y hasta el momento lo hemos tratado muy sutil, pero el pecado es muy grave. Vamos a hablar un poco más de eso. Hemos visto cómo el pecado hasta este momento nos afecta, ¿verdad? Como un cáncer, me afecta, me mata lentamente y afectamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Y puede haber algo peor que eso? ¿Qué dicen? Sí, hay algo peor. Hay algo peor. Miren, mis hermanos, lo más importante no es cómo nos afecta a nosotros. El tema más importante que debemos abordar cuando hablamos del pecado es cómo mi pecado ofende al Señor, cómo mi pecado afecta a Dios. Alguien dijo que el pecado es una traición cósmica y suena como exagerado, pero así es. En realidad no es una exageración. El pecado es descrito en la Biblia como una transgresión, es como transgresión, y la transgresión es rebelión contra una autoridad. Y en este caso es contra la autoridad del Señor. Así que en este momento pasamos de nosotros, de cómo el pecado nos afecta a nosotros, para ver cómo el pecado ofende al Señor y afecta a Dios. Y ese pecado sutil, del que ustedes ya hicieron una lista con el pastor Humberto, ese pecado que hemos tolerado, ese lumbago con el cual hemos aprendido a vivir, ese que hemos camuflado también, que aún nos hacemos que parezca como piadoso, ese pecadillo, esa es una total transgresión contra el Señor. Ofende al Señor, mis hermanos, y lo ofende de manera grotesca.
Es grotesco para el Señor, es rebelión contra el Señor. Entonces piensa en este momento cómo el chisme, cómo mis pensamientos, cómo de pronto el orgullo, esas cosillas, ese comentario que yo hago de pronto a mi hermano parece un chismecito inofensivo, daña la reputación de mi prójimo. Piensa en ese sentimiento de rencor que a veces tenemos. Piensa cómo a veces nuestra falta de perdón es una rebelión cósmica contra el Señor. Nosotros que somos cristianos bíblicos bautistas reformados, mis hermanos, no somos inmunes a esto. Nosotros no somos inmunes a la soberbia, por ejemplo. A veces nos enorgullecemos de nuestra doctrina. Nos elevamos porque sabemos más que muchos y decimos, gracias Señor, porque no soy como uno de los que están allá en esas sectas. Y nos creemos superiores a los demás. Pero mis hermanos, ese es un pecado ofensivo contra el Señor. Y si lo podemos decir así, es un pecado digno de muerte. Así que sí, es grave. Nosotros no podemos vernos como ese fariseo que oraba de esa manera. Gracias, porque no soy como ese publicano. Nosotros podemos llegar a vernos como esos hombres, como dice Isaías, que de labios honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Así que cuando no perdonamos, somos dignos de muerte también. Estamos cometiendo esa traición cósmica. Vayamos a Isaías. Isaías 6, 1 al 5. Se lo voy a leer. Ustedes sigan la lectura. Isaías 6, 1 al 5 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey y al Señor de los ejércitos. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, que Isaías no dijo: ay de mi pueblo, que es un pueblo de labios inmundos, que es un pueblo malo? Dijo: ay de mí. ¿Sí se dan cuenta que aquí los ángeles que estaban alrededor del Señor decían: santo, santo, santo? Esa palabra santo, santo, en esa repetición tiene la intención de darle un valor, de hecho, más elevado del significado de la palabra. Es decir, es el atributo de Dios de la santidad, que es perfecto. Es el Señor santo. Y al tener ese atributo del Señor santo, decimos que Él es santo por la eternidad. Él es santo de una manera infinita, que su santidad es incalculable, que es absoluta. Es una santidad sublime. De hecho, no podríamos describirla. Es trascendente. Está por encima de todo. Y es precisamente esa santidad del Señor, de Dios que gobierna todo con su soberanía en toda su creación. Esa santidad es la que nosotros atacamos cuando ofendemos al Señor, cuando cometemos pecado. Así que vamos viendo, mis hermanos, que mi pecado realmente sí es malo, y es muy malo. Sea que tú lo consideres así o no, el pecado es malo. Violamos la ley divina,
nos rebelamos contra su autoridad y en contra de esa majestad, de esa santidad que es trascendente, ¿sí? Míralo de esta manera. Cuando pecamos, cometemos el peor atentado de todos. Es una traición cósmica contra el Rey del universo, santo, santo, santo. Si nosotros tuviéramos en cuenta esto, mis hermanos, en realidad creo que las cosas serían diferentes. Obviamente no somos perfectos, no podemos dejar de pecar, hay una guerra en mi interior, pero en la medida que nosotros podamos comprender esto, de esa traición cósmica, yo creo que vamos a madurar. La visión del pecado va a cambiar, vamos a madurar, porque entiendo que mi pecado ofende al Señor de esa manera. Creo que muchas cosas podrían empezar a cambiar en nosotros, piénsalo así, piénsalo bien. ¿Cuántas cosas podrían cambiar si entendiera lo que realmente significa mi pecado? Y más grave, mis hermanos, más grave todavía. Miremos 2 Samuel 12, 9 al 10. Alguien que lo quiera leer. 2 Samuel 12, 9 al 10. Gracias, mi hermano. Si se dan cuenta ahí, primero David dice, bueno, él estaba siendo confrontado por el profeta, ¿verdad? Por el profeta Natán después de haber cometido pecado. Y él le dice, has despreciado la palabra del Señor. Y segundo le dice, me has despreciado, hablando del Señor por medio del profeta. Dios le dice, me has despreciado, me has menospreciado. O sea que no solamente es una traición, mis hermanos, el pecado también es un desprecio, es un menosprecio contra la ley divina. Pero también quiere decir que si desprecio la palabra de Dios, la ley del Señor, estoy despreciando a ese mismo Dios que es santo, santo, santo. Uy, ese David era terrible, ¿no? Pero como ya dijimos, mis hermanos, todo pecado, sea grande o sea pequeño, a nuestros ojos, sea grande o sea pequeño, es una terrible, ¿no? Es un terrible ataque a la santidad del Señor. Entonces, un ejercicio que nosotros podemos hacer es meditar en esto constantemente, cómo mi pecado realmente es de grave. Si yo no lo puedo minimizar, yo no me puedo autojustificar. Y tengo que hacerlo intencionalmente. ¿Tienes una lucha? Tú eres de los que dice, tengo una lucha pero no hago nada. Mis hermanos, hay que empezar a hacer algo de una manera incansable, de una manera intencional con respecto a eso, porque es grave, es grave. Seguramente lo voy a tener en cuenta, si yo medito en esto, voy a tenerlo en cuenta cuando esté frente a la tentación. Cuando esté frente a la tentación de esos pecados sutiles, ¿no? De creerme superior, por ejemplo, a los demás. Cuando empiezo a sentir como egoísmo por lo de los demás. Cuando me pica la lengua y me dan ganas de murmurar. O cuando soy poco amable. ¿Puede empeorar? Aún puede empeorar un poco más. Les voy a leer un pasaje, mis hermanos, rápidamente. Efesios 4:25. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a buscarlo todos, mejor dicho. Efesios 4:25 al 32. Y vamos a hacer un ejercicio todos juntos. ¿Lo tienen? Todos con su Biblia.
que no tenga Biblia es pecador. No, mentiras. ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Allá dijeron amén. Ah, bien, bien. Están las jugadas, sí, señor. Listo, dice, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir mirando y ustedes van identificando ahí cuáles son esos pecados que nombra el apóstol Pablo en Efesios. Y si se dan cuenta, son pecados que nosotros podemos llamar como pecados respetables o aceptables, ¿no? Y ya vamos a ver, vamos a identificarlos. También va a haber algunos que pueden ser escandalosos, pero creo que este pasaje habla de muchos de esos pecadillos que a veces nosotros albergamos y que no le damos un tratamiento. Así que Pablo nos nombra el pecado, pero nos dice el tratamiento. Vean lo bueno de la palabra. Efesios 4, 25 al 32. Entonces yo lo voy a leer y ustedes dicen, listo, ese, tal. ¿Vale? Síganlo ahí. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, ahí hay uno, ¿cierto? La mentira, ok. Entonces, ¿qué dice? Hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. ¿Ahí hay un pecado? ¿Les parece o no? El de airarse. Ok. No se ponga el sol sobre su enojo. Ah, ok. ¿Ahí hay un pecado de orgullo? Bien. Ni den oportunidad al diablo. No. Es que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es lo que está ahí. Sí, porque él dice enójense, pero no pequen. ¿Sí? Después vamos a hablar de ese pecado más adelante, en otra escuela, pero sí. Dice 28, el que roba, no robe más, sino que más bien trabaje. Bueno, ahí hay un pecado, ¿no? Robar. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Verso 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Ok, o sea que podemos pecar con nuestras palabras, ¿cierto? Sino solo la que sea buena, para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Verso 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. O sea que con todos estos pecados, pecadillos, ¿qué pasa? Entristecemos al Señor. Y ya vamos a ver eso, qué implicaciones tiene. Porque si es grave, es muy grave. Por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura. Ese es otro pecadillo, ¿no? Enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y la lista es grande, ¿no? Y creo que podría seguir. Yo creo que ahí él no hace una lista de todos los pecados, sino da una idea de que hay muchos pecados. Sean más bien entonces que amables unos con otros. ¿Ustedes qué dicen? Si uno no es amable, ¿está pecando? Misericordiosos, si no extendemos misericordia, perdonándose, si no perdonamos, ¿verdad? Unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Mis hermanos, los invito, hagan esta tarea. Yo he aprendido que dejar tarea es bueno y es muy edificante. Esta semana, tomen ese pasaje, Efesios 4, 25 al 32, y hagan su devocional con ese pasaje. Y mediten sobre estos pecados. Hermana Lili. Ujú. Sí, 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 sí. En próximas escuelas te vamos a responder esa pregunta. Medítenlo en el devocional. ¿Enojarse o no enojarse? Esa es la cuestión. Sí, por tiempo no vamos a poder hablar de eso. Igual se va a dedicar una escuela para eso. Para ese tema específico, entonces, pues, muy atentos, todos madruguen.
¿Listo, mis hermanos? Finalmente podemos decir que es tan grave que entristecemos al Espíritu Santo. Entonces, si podemos hacer un recuento de todo lo que hemos dicho, pecamos contra la autoridad de Dios, pecamos contra la santidad de Dios, menospreciamos la ley, menospreciamos a Dios mismo. Ahora, en el rol de Dios y Padre y de Redentor, contristamos al Espíritu Santo y contristamos a Dios mismo. ¿Grave o no grave? Mis hermanos, nuestro pecado le duele al Señor, a nuestro Padre Celestial. Afligimos a Dios cuando decimos la mentirilla, cuando decimos el chismecillo, ahí está el diminutivo siempre, ¿no? Cuando somos perezosillos, cuando hay orgullo, cuando somos egoístas, con todas estas cositas, entristecemos a nuestro Padre Celestial. Y mire lo que dice Jerry Bridges en su libro, dice: entristecemos a nuestro Padre Celestial con nuestro pecado, pero además damos por sentado que merecemos su gracia. En Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención, por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así que, mis hermanos, puede ser que hoy tú te sientas que quedas condenado, pero dentro de 8 días vamos a ver lo que sigue. Puede ser que hoy, o sea, si hoy entiendes esto y te ha afectado, has entendido la mala noticia. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia de nuestro pecado. Realmente es mala, ¿verdad? Dentro de 8 días veremos en qué consiste la buena. ¿Sí? Puede ser que hoy se sientan un poco condenados, pero es necesario entender la mala para que cuando llegue la buena, pues realmente sea buena, ¿no? Entonces, mis hermanos, oremos. Hay muchas cosas por decir, pero ya el tiempo se acabó y necesitamos continuar con nuestra reunión. Señor, gracias, Padre de la gloria, bendito es tu nombre. Adoramos tu santísimo nombre y tu santidad, Señor. Y al entender, Señor, el problema grave del pecado, Señor, la traición cósmica de nuestro pecado, Señor, solo podemos hacer una cosa, Señor: ir a ti en arrepentimiento y fe. Pedirte, Señor, que nos perdones. Solamente, Señor, cuando entendemos lo grande de tu majestad y de tu santidad, Señor, podemos entender lo grande de nuestro pecado. Pero como dijo el apóstol Pablo, Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que, Señor, en ti tenemos esperanza. En ti, Señor, tenemos definitivamente sentido para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a vivir en santidad, Padre Celestial, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.